Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. El análisis que en el Consejo de Cámaras ustedes hicieron para tener el pronunciamiento de que se oponen a esto, que no es lo mejor como una respuesta a la crisis. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, el comité empresarial se reunió el día lunes. Tuvimos más de 35 organizaciones gremiales. En este momento, orgullosamente representamos a 51 organizaciones gremiales a nivel nacional. El mismo lunes aceptamos la afiliación de 7 nuevas organizaciones gremiales. Esto es todas las cámaras provinciales de industrias, de comercio. Así es, ¿Qué efectivamente. Más, industrias, comercio, construcción, agricultura, los gremios sectoriales, en este caso de telefonía, de vehículos, de arroceros, de camaroneros. Hay una serie de sectores. Está la gama de la producción. Sí, la gama de la producción. Y evidentemente este es un tema que convoca. Nosotros hemos sido muy responsables en el análisis de este proyecto de ley, porque por momentos, al menos nosotros no buscamos ni intentamos politizar absolutamente nada, y por momentos sentimos que las respuestas desde el frente de gobierno tienen más bien una connotación de índole política. Nosotros hemos planteado en esta ocasión que el país no necesita más impuestos para sortear este complejo momento económico que vivimos, y que más bien hay que convocar a una discusión de los temas de orden estructural para dar salidas estructurales de corto y de mediano plazo. Y ahí vemos que hay dos espacios para trabajar. El uno tiene que ver con el financiamiento en sí y el otro con la competitividad. Financiamiento, porque lo que se está haciendo con esta reforma tributaria es trasladar dinero y liquidez del sector privado al sector público. Y cuando digo el sector privado, me refiero a las empresas y a las personas. Entonces, el problema de liquidez que enfrenta la economía no se soluciona, porque lo que necesitamos en este momento son nuevos dólares frescos. Y por el otro lado, en el caso de la competitividad, observamos con preocupación que hay temas que afectan a la capacidad de previsibilidad de la inversión local y extranjera, y que también afectan costos, como en el caso de la telefonía. La pregunta que nos hacemos como sector empresarial es si es que va a haber otra reforma tributaria este año. Todos tenemos un rol que cumplir. Y finalmente las autoridades, nosotros consideramos que tienen que entregarle al país una hoja de ruta mucho más clara de lo que se viene en los próximos meses, que nos establezca indicadores, metas y acciones en cuanto al financiamiento. Porque fíjese usted, el presupuesto general del Estado inició con una estimación de 6.600 millones de dólares de necesidades de financiamiento, y solamente con una corrección que ha hecho el Servicio de Rentas Internas, que alertamos oportunamente nosotros como sector empresarial, se aumenta o se reduce el nivel de recaudación estimado para este año en 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? 1.500, más de 8.000 millones. ¿Qué hacer frente a eso? Porque no se puede sostener eso en el mediano plazo. Usted decía las necesidades de financiamiento, sí, pero no es imposible sostener por la vía impositiva absolutamente todo, porque la actividad económica está reducida. El ciclo económico no es un ciclo económico de bonanza, y al final del día nos queda la duda de el equilibrio que se busca con una ley de esta naturaleza. Se nos ha dicho que este año la estimación de recaudación son 300 millones de dólares. ¿Con eso se van a equilibrar las finanzas públicas? ¿O es que tenemos que trabajar en un plan mucho más fuerte y mucho más profundo? Mire usted, hay 4 fuentes de financiamiento para el ingreso de divisas al país: remesas, inversión extranjera directa, exportaciones y financiamiento externo. En las remesas no podemos hacer nada, es una variable que no controlamos. En las exportaciones hay que acelerar la concreción de algunos acuerdos comerciales, pero igual eso demanda un poquito de tiempo. En el caso de la inversión extranjera hay grandes oportunidades.
pero nosotros estamos trabajando con inversionistas, haciéndoles que visiten el país, abriéndoles la gama de oportunidades que tiene nuestro país. Unas ofertas de trabajo. Pero aquí. Finalmente las preguntas están allí y las preguntas son de esta índole. Vemos que se está analizando hoy una reforma tributaria. ¿Saben ustedes si este año va a haber otra reforma tributaria? ¿Saben si se puede garantizar un poco de previsibilidad para los inversionistas? Porque finalmente están arriesgando. ¿Ustedes qué áreas ven adicionalmente a esos? Porque podría decir, nosotros hemos hecho contacto ya con tales sectores y en estas áreas hay, pero no nos topen los tributos. Mire, por lo menos uno de 2 años. unos sectores donde hay mucho interés está relacionado en la parte productiva, porque lo que usted ha señalado es otro tipo de sectores, sectores estratégicos, o los otros que tienen que ver con las alianzas público-privadas, que son más de infraestructura, de obra pública, de servicios estatales, etcétera. En la parte productiva observamos que hay muchísimo interés, por ejemplo, en la agroindustria. El país es extremadamente rico en su potencial agroindustrial, pero allí hay las dudas de esta índole. ¿Se puede garantizar o no se puede garantizar un marco de previsibilidad importante? Porque muchas veces parecería ser, y se ha pensado que el inversionista o el empresario busca incentivos fiscales. Y ese no es el enfoque del empresario moderno. El mayor incentivo que se puede dar es tener un panorama de planificación de largo plazo claro. Que es, si usted me dice, es totalmente rígido, que las normas no se pueden cambiar, eso es imposible. Por supuesto que es imposible, porque sería desconocer la capacidad regulatoria del Estado, y no estamos pidiendo eso. Lo que pedimos es un escenario que tenga previsibilidad, más o menos, claro, y que se pueda conversar antes. Esto es importante. Les hemos escuchado a las autoridades con atención señalar que esta es una ley, en el caso concreto de la ley, para proteger, además de la dolarización, el empleo y la producción. Seguimos buscando en la ley dónde está ese involucramiento del sector privado. Pero si uno quiere defender la producción y el empleo, creo que en la construcción de cualquier política pública, y más aún de un cuerpo normativo tan importante como este, lo primero que hay que hacer es sentarse a conversar con el sector antes de emitir un proyecto de esta naturaleza, porque no estamos cerrados al diálogo bajo ningún concepto, pero tampoco puede ser posible que se lance una ley y que digan, bueno, esta es la ley para defender la producción y el empleo. El sector empresarial genera el 90% del empleo a nivel nacional y genera esas plazas de trabajo en un escenario en el que cree en el país. Nosotros estamos convencidos, enamorados de nuestro país, vamos a seguir aquí, pero queremos seguirle aportando en un marco de normativa, de estabilidad, y que nos permita tener un horizonte de mediano plazo. Ha habido una respuesta, algunos dirán muy dura del presidente, pero quizá con una cosa que usted inició en este diálogo diciendo, no queremos politizar, y uno dice, ¿y por qué no? Si la política de resolver estos temas, lo que hay que estar en la política, no militantemente con seguridad, pero sí con las propuestas que el Comité Empresarial ha hecho. En los 2 últimos años, y esto se analizó en el Comité Empresarial Ecuatoriano, en los 2 últimos años, solamente un recuento de lo que hemos tenido que discutir y que no le permite al empresario concentrarse en lo que mejor sabe hacer, que es innovación, productividad, producción, generación de empleo. 3 reformas tributarias, una de las cuales tuvo que ser retirada, no porque nosotros hayamos dicho ni generado ese nivel de reacción a la ley, ¿no? Una convulsión social que se generó, en la cual nosotros pusimos nuestro punto de vista, con lo cual mantenemos, no estamos en contra de combatir la inequidad en el país, pero creemos que hay otros mecanismos. 3 reformas tributarias contabilizadas estas, 2 reformas laborales, una de las cuales eliminó la contratación a plazo fijo, que advertimos en su momento que iba a generar una restricción y una mayor rigidez en el mercado laboral para el ingreso de empleos, sobre todo de trabajadores juveniles, y en una última reforma laboral, que termina desdibujando un concepto que era interesante para afrontar un momento como este, de adaptabilidad laboral que se ha adoptado en otros países. Pero no solo que termina desdibujándolo, sino que además incluye parámetros de obligatoriedad de contratación de pasantes, por ejemplo, o de empleos juveniles. Una reforma al Código Monetario y Financiero, salvaguardia de balanza de pagos, salvaguardia cambiaria, falta de concreción en algunos temas concretos de la agenda comercial. Eso solamente para hacer un barrido de los 2 últimos años.
y sin lugar a duda un mensaje también hostil hacia la actividad empresarial, de descrédito. Entonces, esto es parte de un entorno, ¿no? No se puede analizar la ley de manera aislada, ni en la parte económica ni en la parte productiva de competitividad. Porque en la parte económica, insistimos, lo que se necesita es un programa que nos permita dar salida. ¿Qué va a pasar en el 2017? No está claro, y eso genera mucha más incertidumbre. En la parte económica, el tema del dinero electrónico también preocupa. Y en la parte productiva, las certezas para poder trabajar. Ya a este momento en la Asamblea se están discutiendo otros temas que buscan ampliar el impacto a otros sectores. Eso nos parece que no es discutir sensatamente la política pública como necesita el país en este momento. Y una reforma tributaria que aparentemente, insisto, busca a proteger el empleo y proteger la producción sin un diálogo previo, tiene estas consecuencias. Que el diálogo tiene que llegar antes para buscar acuerdos. Parecería que por momentos en el país el diálogo es un objetivo en sí mismo, cuando el diálogo tiene que ser una herramienta para ponernos de acuerdo. Entonces, es por eso que nosotros consideramos que más impuestos no es la salida a lo que está viviendo el país. Se necesitan soluciones estructurales a los problemas estructurales. Hay que darle otra mirada a eso por completo en la parte de financiamiento económica, y en la parte de competitividad y productividad no se diga. Bueno, el señor presidente tuvo un rechazo a esto de dialogar por la posición. Claro, dicen, esto se tiene que hacer dialogado, sostiene el presidente del comité empresarial. ¿Usted habría recomendado algo como este proyecto, o cuál es la reflexión que se hace frente a este proyecto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a mi contertulio. Cordial saludo a quienes nos escuchan por Radio Democracia. Yo creo que este paquete último de medidas, que es un paquetazo, muestra que hay una desesperación en el régimen por conseguir recursos a como de lugar. Y para eso se apela a los más variados argumentos que caen por su propio peso y que, por supuesto, yo creo que la ciudadanía no es ingenua y no se las cree. En el último paquete, si vemos las informaciones de las propias autoridades, se dice que, por ejemplo, con el aumento del impuesto al consumo especial, a las sociedades, o sea, a las empresas, en el tema de telefonía se quiere recaudar alrededor de $170 millones. Y con los impuestos a las bebidas azucaradas y a las bebidas alcohólicas y cigarrillos se querría recaudar una cantidad un poco menor, para hacer en conjunto alrededor de $330 millones. El argumento para fijar impuestos a las bebidas es que se está protegiendo la salud. Ahí es donde yo digo que se ve más bien una desesperación por la búsqueda de recursos, que además van a ser recursos evanescentes, tan evanescentes como el humo del cigarrillo, que se está fijando un impuesto adicional, porque son 300 millones, 330 millones de una necesidad de financiamiento que superan los 10.000. Y el argumento, como decía, es un argumento que no se lo cree nadie, porque si se quisiera hacer un resguardo de la salud... Una interrupción pequeña. El señor presidente acaba de decir que lo que necesitan es 800 millones y que de eso ya tienen estos 300. Bueno, las cuentas hay que hacerlas con claridad. Acá se las ha hecho varias veces, en esta misma emisora las han hecho varios economistas, las ha hecho el propio ministro de Finanzas, y no era de 800 hasta donde yo me acuerdo. No sé si habrán hecho un recorte que no me he enterado, que no nos hemos enterado que haya bajado a ese nivel, pero como quería terminar la idea, sí, por favor. El tema es protección de la salud. Si se hubiera querido realmente proteger la salud, se hubiera impulsado una política pública de protección de salud y no una medida impositiva de último momento que supuestamente apunta a modificar conductas. Eso no es así. Si hubiera habido una política de salud, una política de educación coherente con este último argumento de proteger la salud, que no se lo ha visto. En el caso de la salud, por ejemplo, se ha priorizado todo lo que es la medicina hospitalaria y en ese ámbito, básicamente la inversión en infraestructura, más que la medicina preventiva, por ejemplo, que podría ser un tema que realmente daría credibilidad a este argumento de cuidar la salud. Entonces, yo creo que este objetivo es básicamente obtener unos recursos que van a ser tan evanescentes como el humo del cigarrillo, como decía hace un momento, que no van a resolver el problema fiscal porque la calentura no está en esas sábanas. ¿Qué más proponen hacer frente a este paquete? Mire, creo que lo sensato en este momento es tratar de hacer que las autoridades públicas
entiendan el efecto de la norma no está solamente vinculado al articulado de un proyecto normativo. Eso sería un error en estas circunstancias, porque hay expectativas de los agentes económicos que están detrás de cualquier tipo de decisiones que se tomen a nivel del sector público, de la política pública, en este caso particular de la política económica. Y esas expectativas se ven afectadas con este tipo de decisiones. Porque, como le decía, el entorno le quita claridad a cualquier inversionista en estas circunstancias. Y este momento se necesita, si es que no hay recursos del sector público, que el sector privado entre a jugar. Nosotros hace un par de meses hicimos un evento bastante importante con una concurrencia importante de los empresarios para contarles cuáles eran los mecanismos que se podrían utilizar a través de la ley de alianza público-privada, cómo construir, cómo estructurar proyectos de alianza público-privada. Lo hicimos con el apoyo de organismos internacionales, de expertos en esta materia. Y es ese un poco el camino que hay que tomar en este momento, porque el sector privado puede jugar decididamente para retomar la senda del crecimiento. Pero en estas condiciones de incertidumbre es muy difícil, se vuelve cada día más difícil y lo que nos preocupa al final del día es la tendencia. Nosotros estamos haciendo mediciones trimestrales, la próxima semana cerraremos, le compartiremos las cifras, cerraremos ya una nueva encuesta, pero definitivamente en tendencia el consumo, las ventas se deterioran y nos preocupa que eso tenga un efecto directo justamente en las clases más vulnerables, porque ahí el peso del ajuste va a ser más fuerte, en el empleo. Es por eso que propusimos este tema de adaptabilidad laboral, para dar algo de margen a un mercado extremadamente rígido, que no es un invento nuestro, es una política que se ha planteado a nivel de la Organización Internacional del Trabajo y que se ha aplicado en muchos países, para que el empresario tenga la posibilidad de ajustar su estructura de costos, que el trabajador no pierda su trabajo y que al final del día globalmente no tengamos el desempleo, que es uno de los mayores problemas en términos de exclusión social. Pero se plantearon una serie de requisitos, casi que hay que estar en quiebra para aplicar al mecanismo, se desdibujó, porque finalmente no hay un entendimiento de lo que se necesita. Nosotros hemos sido contundentes en pedir mucho más pragmatismo en estas circunstancias y menos ideología. Hay que tomar decisiones rápidamente y en el caso ya del presupuesto general del Estado, si es que vamos a mantener esta dinámica de más impuestos, definitivamente eso va a ir en contra del ciclo económico que estamos viviendo. Las condiciones del país en estos 9 y ya 10º años del gobierno fueron transformándose para que la empresa privada también tenga, digamos, una respuesta y que en la época de vacas flacas sea la que pueda asumir el golpe, ¿o usted cree que eso no ha pasado en estos años? Sin lugar a dudas que estos años han sido de una enorme transformación en muchos ámbitos. ¿Sí? Pero sin lugar a dudas, es decir, si comparamos los primeros 6 años de la década del siglo XX, digamos, del siglo XXI, con los siguientes, se va a ver un montón de transformaciones de muchas cosas, ¿no? No creo que el programa nos da para hacer ese análisis, pero eso sería de un ciego negar que eso ha sucedido. Pero hay que distinguir momentos y etapas, no todo es lo mismo, no todo es como una vía plana, no, hay subidas, hay bajadas, hay momentos que hay que expandir, hay momentos de contraer, etcétera. Aquí en el Ecuador existe todavía un sector que debe ser el 1% de la población o el 2% de la población, muy pequeño, de ingresos muy altos, que no tributan en relación a sus ingresos. En cambio, hay un inmenso sector de la clase media, sobre todo, de la clase media con empleo fijo, sobre todo, que es a la que se le carga la mano durísimo. ¿Por qué? Porque es a la de más fácil recaudación, tanto en el impuesto a la renta como en el impuesto superregresivo, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, creo que ahí hay una política impositiva que no está tomando en cuenta estos ciclos de la economía, que no está haciendo como en algún momento el presidente dijo que debían ser audaces, creativos, etcétera. No está haciendo. Más bien es una cuestión bastante burda en muchos sentidos. Pero ahí cumplirían lo de audaces, cumplirían. No sé si eso es audacia, ¿no? Porque en un momento determinado esa audacia se convierte en contumacia. Y creo que no es de lo que se trata, ¿no? Y sobre el otro asunto, no creo que al sector privado se lo pueda tampoco tratar como un solo ente. Porque hay sector privado y sector privado. Si vemos, por ejemplo, algunas de los estudios que se han hecho, y son estudios oficiales, podemos citarlos,
algunos ámbitos del sector privado han ganado en estos años de una manera absolutamente desmedida, incluso con respecto a años pasados. Claro. Han hecho beneficios y fortunas en periodos récords, además, que no lo hicieron en todos los periodos anteriores. Desde esa perspectiva, este gobierno habría sido el gobierno más favorable al sector privado. Pero como digo, a grupos empresariales específicos, concretos, 11, 12 mil millones de dólares. E incluso medidas que se supone debían ser redistributivas, como las medidas de las salvaguardias, son medidas que en última instancia han significado para fortalecer la preeminencia de mercado y los oligopolios de determinados sectores. Entonces, no todo el sector privado se ha visto perjudicado, no todo el sector privado se ha visto beneficiado. No todo el sector privado es rentista, como usted decía hace un momento, le escuchaba por la radio viniendo para acá. No todo el sector privado es innovador. Hay de todo. El problema es que no ha habido una política continua, permanente, digamos, para saber a qué sector de producción, que no solamente es el sector empresarial privado, porque ahí tenemos otro tipo de productores que incluso reconoce nuestra Constitución. Son los productores cooperativos, asociativos, mutualistas, pero que se están pequeños, perdiendo. etcétera, que obviamente se están perdiendo. Un dato oficial. Se decía que las compras públicas tenían que beneficiar a ese amplio sector de la economía popular y solidaria. ¿Qué vemos? Que las compras que realiza el Ministerio de Educación para el desayuno escolar o la colación de los chicos, básicamente es a sectores más bien grandes que no han dinamizado de ninguna manera a los pequeños que se supone debían Pero hay otra cosa que le dicen, pero es que no cumplen con los requisitos que tenemos, ni siquiera con... qué sé yo, con los fitosanitarios, por darle un... Claro, es probable, pero es una tarea que si queremos dinamizar a la producción, se generen mecanismos precisamente para que esto, que ha sido además atávico en el país, pueda superarse. De lo contrario es echarle la culpa a la vaca, y no se trata de eso. Y finalmente, sobre un tema que usted decía hace un momento, el tema de politizar. Yo creo que mucho del impacto escaso o negativo que están teniendo las medidas es que son medidas altamente politizadas de un lado y escasamente politizadas del otro. Es decir, altamente desde el lado del presidente, del mensaje ideológico, claro, y político, y además que hace el presidente, y de confrontación, una etcétera. división ideológica entre buenos y malos. Exactamente. Y desde el otro lado no hay una respuesta de la misma naturaleza. Muchísimas medidas tienen ámbitos políticos concretos. En el debate que tuvo el presidente hace unos meses atrás con algunos economistas, él decía, ¿qué tiene que ver la reelección con la economía? Yo le diría muchísimo. Incluso hay modelos en economía, por ejemplo, los modelos de productividad total de los factores, donde usted incluye temas políticos, ideológicos, culturales, sociales, dentro de los argumentos económicos que hay que maximizar el momento que usted quiere ver la economía como un conjunto. No solo son variables macroeconómicas, claro. Eso incluso contradice la visión que el presidente muchas veces critica. Entonces, hay ámbitos que hay que politizar. Y un ámbito que no veo politizado es la generación de una amplia alianza política que plantee un programa económico de salida a lo que hoy día estamos viendo como ineficaz y que se plantee el reemplazo del poder al gobierno correísta en el año 2017, con una coherencia política y una amplitud democrática suficiente para tener con una base más amplia, que no divida, que manteniendo la ideología como es normal y necesario a veces, pueda plantearle también al país una respuesta en conjunto. Todos somos Ecuador. Un planteamiento democrático que permita una salida democrática a estas medidas que están resultando ineficaces en términos democráticos desde la perspectiva de la economía para la mayoría de la población. ¿Cuál es su apreciación, economista? Buenos días. El tema de la reforma tributaria, hay que chequearla exactamente si en verdad es una reforma tributaria o es simplemente un esquema que trata de dar espacio a varias políticas que le permitan al gobierno a recuperar algo de liquidez. Una de ellas quizás para mí es mucho más importante, lo que le permite al gobierno hacer el reajuste de sus ingresos tributarios y que ese reajuste en una disminución, supongamos en este año de unos 2.000 millones de dólares, pudiera también implicar una reducción del 21% que le toca recibir a los gobiernos autónomos descentralizados, que serían unos 400 millones de dólares. Y creo que es mucho más fuerte, mucho más directa ese recorte de gasto que pudiera tener ocasión por esta ley, que es lo mismo que se puede recaudar en la reforma tributaria. No sería raro tampoco que el gobierno al paso del tiempo vaya a ir modificando y vaya a ir bajando
los porcentajes de impuestos que le está poniendo a la cerveza, cigarrillos, bebidas alcohólicas y azucaradas, es decir, en una suerte de tratar de congraciarse con la población, con el sector empresarial, para tratar de pasar otras políticas que creo que son las que el gobierno está intentando asociarse para tener un mejor manejo de las finanzas públicas. El otro elemento que también es básico, que cuando dice hay que buscar el equilibrio de las finanzas públicas, hay que también entender que las finanzas públicas, el déficit fiscal del año 2016 arranca completamente deficitario, arranca desfinanciado. El gobierno planteaba que era un déficit fiscal de 2.400 millones de dólares y por ahí un pago de pasivos de 4.000 millones, pero en menos de 90 días el gobierno ha corregido, dice bueno que el déficit ahora es 3.500 millones de dólares y el pago de amortización siguen siendo los mismos 4.000 millones y pasa de la brecha de financiamiento de 6.500 iniciales a 7.500, cuando los ciertos analistas todavía mantenemos que la brecha de financiamiento está sobre los 10.000 millones de dólares, con lo cual una reforma que trate de recaudar 300 o 500 o hasta 800 millones de dólares de impuestos y otras medidas se sigue quedando corta frente a la realidad que estamos viviendo de un año completamente recesivo, en donde impuestos no es la solución, porque impuestos va a pegar mucho más en la recesión, y quizás el gobierno tiene que empezar a pensar en reestructurar pasivos, sobre todo con el endeudamiento chino, que es de muy corto plazo y que tiene unas garantías bastante importantes. Bien. El sector empresarial encuentra, además, yo sí quisiera que comente lo que el economista Borja nos decía, hay que hacer un plan y hay que estar de acuerdo y hay que hablar con todos los que quieran ser candidatos a la presidencia y con todos los movimientos políticos. ¿Encuentran ustedes un camino de desdolarización? ¿Genera ese temor esto? Mire, no quisiera dejar en el aire la pregunta anterior, porque creo que es importante también entender los roles de los distintos actores. Y sin lugar a duda nosotros, y este momento estamos trabajando en una propuesta que nos permita entregar al país nuestra voz con algunos puntos básicos y elementales para empezarlos a discutir en el corto plazo. Pero hay que entender que los gremios no hacemos política proselitista, no somos ni aliados ni opositores a gobierno alguno. Nosotros tenemos una clara visión de la perspectiva empresarial y en esa línea, con cualquier gobierno, en algunos puntos vamos a estar a favor, en otros vamos a estar en desacuerdo. Porque imagínese lo pernicioso que sería para toda la estructura productiva del país que los gremios se politicen y tomen partido político. Eso no es viable. No les decimos que se ideologicen. Lo que pasa es que las líneas son delgadas. Las líneas son delgadas y hay que tener los roles renunciar claros. Y decir es culpa de los políticos también es renunciar a pero creo que cumplimos con nuestro rol al advertir. Creo que cumplimos con nuestro rol al estar aquí. No estamos dejando esto en manos de otros. Estamos aquí por responsabilidad, advirtiendo lo que consideramos que este momento no es conveniente para el país. Ese es nuestro rol. Evidentemente también nuestro rol es tejer lazos de actuación con distintos actores sociales. Diego señalaba la economía popular y solidaria, las microempresas, las medianas empresas, con absolutamente todos en ese tejido productivo tan amplio que tiene el país. Fíjese usted, nosotros el año pasado hicimos una encuesta a más de 500 empresas a nivel nacional y nos concentramos específicamente en MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, para sintonizar todo una visión nacional. Y las preocupaciones son exactamente las mismas. E incluso creo yo que es mucho más perjudicial para una microempresa, para una pequeña empresa, este nivel de volatilidad normativa que no permite planificar en el largo plazo que para una grande empresa. Finalmente la grande puede sortear esto, puede navegar en una especie de colchones mayores sí, para... Pero la empresa pequeña, la microempresa, está viviendo al día a día. El pequeño emprendedor que recién está instalándose, está viviendo en el día a día. Y te llega una norma que tienes que implementarla, tienes que adecuarla, tienes que saber cómo administrarle esa norma. Y luego te llega otra norma y otra norma, otra norma. Nosotros contabilizamos en el año 2014
de los registros oficiales, cerca de 2.000 normas que estaban relacionadas con el sector productivo, grande, pequeño, mediano, micro. Cerca de 2.000 normas en un año, en distintos ámbitos, tributario, societario, laboral, aduanero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto en el que la innovación por excelencia, que es lo que deberíamos impulsar, casi que se convierte en una innovación por supervivencia. Yo innovo para ver cómo sorteo una norma, otra norma, otra norma. Una creatividad para enfrentar el temporal, y allí no hay para mejorar. Hay sectores que han tenido mucha afectación. Miren, el caso de la industria de bebidas, de alimentos y bebidas, ha habido muchísima afectación. Hoy se está focalizando en las bebidas gaseosas, lo cual nos parece grave por el efecto que va a tener. No solo las gaseosas, sino todas las que tengan azúcar. Bueno, entendemos que es el planteamiento del Ministerio de Salud Pública, pero la norma habla de bebidas gaseosas. ¿Qué hemos planteado nosotros a las autoridades recurrentemente? Hay un problema de obesidad. Nosotros como sector empresarial no le podemos dar la espalda a ese problema porque es un problema nacional. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se solucionan estos problemas en el largo plazo? Cambiando los hábitos de consumo. Pero no los hábitos de consumo, no todos. No todo es blanco, no todo es negro, no todo se puede solucionar con desincentivos. Más impuestos para cambiar los hábitos de consumo. Si no, vaya a ver lo que ha sucedido en la industria del cigarrillo. La reforma tributaria del año 2015 fue una de las más fuertes, cerca del 40%, y ya en ese nivel de la curva del AFRE que decía Diego, el nivel de recaudación no fue ni de lejos el 40 y pico por ciento que fue el incremento del impuesto. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado un nivel de consumo inferior. No tenemos esas cifras, lo que sí vemos es que ha generado un nivel de contrabando muy fuerte. Entonces, no se está solucionando el problema de fondo. Si el problema de fondo es de salud pública, hay que cambiar los hábitos de consumo en ese plan. Y también en el ámbito del problema de fondo de salud pública, que es el de obesidad, en este caso relacionado con alimentos y bebidas desde la perspectiva del Ministerio de Salud Pública, pero hay que cambiar los hábitos porque mucho de ese nivel de obesidad está vinculado al sedentarismo de la población. ¿Cómo cambiamos eso? Nosotros le hemos planteado a las autoridades, estamos dispuestos a poner recursos para incluir campañas para el cambio de hábitos de consumo, para que en los comerciales tengamos mensajes positivos a la ciudadanía, para que en los productos, en el empaquetamiento, en el marketing, podamos trabajar en conjunto, sector público y sector privado, para poder solucionar un problema social. Si para eso estamos, el sector empresarial no puede de ninguna manera desatenderse de los problemas sociales. Sería un error incluso estratégico, pero además es nuestra convicción, porque en la medida en que seguimos aquí, estamos aquí, queremos un país sostenible, queremos un país en el que todos podamos tener oportunidades para generar empleo y bienestar para los ecuatorianos. Economista Borja, entonces, para usted la preocupación del dinero electrónico, claro, este rato el Comité Empresarial y el presidente de la Cámara de Industriales nos dice, vean, no perdamos de vista que acá hay una propuesta, pero también hay esta otra del manejo. Usted que sí estuvo trabajando en el tema del dinero electrónico, y recuerdo que comentamos aquí cuando estaba en el Banco Central, ¿usted encuentra que eso es un camino a desdolarizar o se está distorsionando lo que significa el dinero electrónico? A ver, como para recordar, ¿no? Uno de los impulsores más comprometidos con el dinero electrónico fui yo, tanto como ministro de Política Económica como presidente del Banco Central. Este es un proyecto además que lo elaboró quien me antecedió en el Ministerio Coordinador de Política Económica, que fue el economista Pedro Páez. Él no alcanzó a implementarlo, nosotros hicimos un buen avance en la implementación en esos dos espacios. Ya en el 2004 había uno. Pero no con la concepción que le estoy diciendo. Esta es una concepción en la cual quien controla, regula, gestiona es del Banco Central. Y en eso yo mantengo mi postura de esos años. Es decir, yo creo que es correcto, adecuado y necesario que sea el Banco Central. Pensemos como alternativa que no fuera así, que cada banco emitiera la moneda fraccionaria que hoy día usamos los ecuatorianos. Porque el dinero electrónico es una moneda de curso legal y forzoso, de acuerdo al propio Código Monetario, y tiene que ser parte de la liquidez conjunta de la economía. ¿Cómo sería una... Pero eso significa que es una uno y quién va a manejar esa cuenta. ¿Cómo sería una moneda fraccionaria del Banco del Pichincha, una moneda fraccionaria del Produbanco, una moneda fraccionaria del Banco de Guayaquil? Estaríamos regresando a los inicios del siglo pasado. Exactamente, antes de la ley moratoria de los años 20, ¿no es cierto? Entonces, nosotros impulsamos un dinero electrónico con ese concepto.
se ha modificado? En primer lugar, bueno, la perniciosa y tremendamente negativa pasada por el Banco Central de Pedro Delgado, que desconfiguró el proyecto inicialmente y que incluso impulsó acciones que han sido catalogadas como ilegales, a pesar de que él sigue prófugo y no ha pagado por eso, digamos. Él desconfiguró. Las nuevas autoridades volvieron a encauzar el proyecto. En este momento, ¿por qué se genera? ¿Se parece más al suyo? Se parece bastante más. ¿Y por qué se genera desconfianza frente a lo que en un momento no se generaba? ¿Por qué? En primer lugar, porque no se ha dado una clara señal de que hay un respaldo físico del dinero electrónico. Si usted se acerca con $20 cambiados en monedas de 50, de 25, de un centavo, en sueltos, sí, le van a dar $20 en billete. Claro. Lo que no hay aquí confianza es que si usted se acerca con $20 de dinero electrónico, le van a dar $20 de billete. ¿Cómo monetizo lo que tengo en el teléfono? Esa desconfianza es la que está generando este temor, que es un temor infundado si es que existiría, claro, si existiría la confianza suficiente, porque además hay límites muy concretos que la propia norma le plantea al dinero electrónico. No se puede pagar, por ejemplo, obra pública con dinero electrónico, no se puede pagar sueldos con dinero electrónico, no. Usted puede ir incluyendo y la gente podría voluntariamente ir cambiando parte de sus ingresos que recibe, por ejemplo, por salario, para poder tener facilidad hacia la cuenta de dinero electrónico, para tener facilidad de pagar el taxi, la tienda, el teléfono, lo que sea. Pero eso es voluntario. ¿Los mecanismos están un poco adaptados para eso? ¿Usted cree que ya? Yo creo que ha faltado mucho, y que una muestra de que ha faltado es el hecho de que solamente existen 50,000 cuentas de acuerdo a las propias autoridades. Deberían haber ya 500,000 de cuentas, digamos así, ¿no? Y ha habido publicidad, ha habido campaña. Pero un manejo de la liquidez en un país dolarizado es adecuado. Pongamos el mismo ejemplo que hace un momento puso Fausto. Fausto decía la dolarización es una camisa de fuerza. Claro. ¿Y hasta dónde una camisa de fuerza es buena, pues? Si una camisa de fuerza le está ahogando al paciente, usted tiene que aflojarle un poquito las correas, ¿no? Y no estoy diciendo aquí de que el tema es desdolarizar la economía, pero sí debe haber un manejo de la liquidez. Pero que nos permita, cuando el ejemplo de la camisa de fuerza es dependiendo de para qué se usa la camisa de fuerza, porque para un loco que está desatado está bien, y ahí no solo que hay que aflojarla. Que no es el caso de la economía ecuatoriana, ¿no? Porque yo he oído al sector financiero privado que dice que las finanzas está sana, no hay que generar rumores innecesarios. Yo creo que eso es inadecuado para la economía, es inadecuado y no hay que hacer oposición inventándose cosas. Hay que hacer oposición en los temas que corresponden, pero no donde no es necesario. Y yo creo que un manejo adecuado, que esto no está siendo adecuadamente tratado. Un manejo adecuado de la liquidez, incluyendo el instrumento del dinero electrónico, es muy, muy favorable para la población. Fíjese. ¿Qué están dispuestos los empresarios a esto? ¿A tolerar que viene el paquetazo o no? No, mire, creo que hemos sido bastante firmes en nuestra posición, el país la ha conocido. Las decisiones finalmente de política pública no las tomamos nosotros, las autoridades las toman. Yo veo complejo, pero sí creo que la Asamblea tiene que reflexionar profundamente sobre el rol que tiene en este momento, sobre lo que tiene en las manos, porque honestamente ver esto como un tema de 300, 400, 500 millones es no hacer una lectura completa de lo que está pasando en el país. Y las autoridades tienen, por un sentido de responsabilidad, observar lo que está sucediendo en todo el país. En relación al tema del dinero electrónico, que no quisiera dejar la pregunta suelta, a nosotros sí nos parece importante que tiene que haber un respaldo para ese dinero electrónico. El dinero electrónico se ha utilizado en varios países del mundo, el concepto en sí mismo no es malo, ¿no es cierto? Yo allí discrepo tal vez con Diego porque no vemos que en las experiencias que hemos analizado nosotros a nivel internacional esto esté en manos del sector público, esté en manos del sector privado, justamente por un factor importante que lo señalaba Diego, que es la confianza. ¿Cuántos de nosotros tenemos en este momento una cuenta en el Banco Central, una cuenta particular en el Banco Central? No lo sé, es una pregunta abierta a la audiencia, no sé si alguien de esta mesa tenga una cuenta en el Banco Central, pero seguramente tenemos una cuenta en un banco privado. Entonces, es importante que ese mecanismo de confianza esté en digamos, en el sentir para el uso de una herramienta como es de esta naturaleza y sobre todo que el respaldo exista.
porque si no hay ese respaldo, allí sí estamos hablando, como bien señalaba el economista Ortiz, frente a un riesgo de una emisión que no va a tener ese nivel de garantías, ¿no? Que no va a tener ese nivel de garantías. Así que yo cerraría diciendo, entre otras cosas, que me parece importante que en los momentos más complejos que vive el país se aliente mucho más el diálogo. Vamos a tener un año intenso porque es un año preelectoral, muy político, a los ecuatorianos hacerles un llamado y convocar al diálogo, porque no podemos seguir viéndonos en orillas como distintas. Enemigos. No, eso no es viable para ningún país. El río tiene dos orillas, pero tiene un caos. Ninguna sociedad se ha desarrollado con un sector público a espaldas del sector privado, ni un sector privado a espaldas del sector público, ni dejándonos de entender entre grandes, medianos, pequeños. Hay que encontrar puntos de consenso mínimos. ¿Está más de acuerdo con lo que usted estaba pensando cuando proponía ya el uso de la moneda electrónica? ¿O esto es un poco decir, pueden decir, están descontextualizando, no era este el momento? Yo creo que en primer lugar el tono en el cual el economista Bucaram, que por cierto no tengo el gusto de conocerle y dispuesto a un debate con él cuando quiera, es el tono de una denuncia. Como que el planteamiento que en ese año hizo el profesor Rafael Correa fuera equivocado. No es así, pues. Es decir, un profesor ensaya también cosas. ¿Usted cree que ahí estaba ensayando una respuesta a una pregunta capaz? Todos los economistas serios, digamos, sabemos que la dolarización es una camisa de fuerza. Que el momento en el cual un país pierde la posibilidad de emitir, pierde un instrumento de política económica que es el instrumento monetario. Es como manejar un avión sin todos los instrumentos y uno de esos tiene que ser al ojo. Así de grave es. Pero usted pierde un tremendo instrumento de política que es el instrumento monetario. El problema de la dolarización en el Ecuador se debió a dos elementos previos que fueron una depredación de la moneda nacional por parte de los grupos de poder previos al año 2000, que utilizaron la devaluación continua del sucre para hacerse de gigantescas, inconmensurables fortunas, enormes fortunas. Depredaban la moneda nacional y quien cargaba con el costo de la depredación eran los grupos particularmente de trabajadores, de empleados y las clases medias que eran asalariados fijos o que tenían ingresos fijos. ¿Quién se beneficiaba? Esa oligarquía depredadora de la moneda, que era una oligarquía que manejaba los dólares, vinculada a los bancos y vinculada a las exportaciones previos a los años 2000, al año de la crisis. ¿Se propone volver a la moneda? ¿No se propone ese mismo mecanismo? ¿Cómo se entró a la dolarización? Con una devaluación de más del 300%, que depredó el valor de cientos de miles de ciudadanos, de cientos de miles de empresas. ¿Le hizo salir de ahí? Tabla rasa de un montón de trabajo ahorrado por parte de, por ejemplo, de los jubilados, ¿cierto? Eso hay que entender primero. Y el momento en que entramos en la dolarización por una decisión política y por una argucia que no le resultó al presidente de entonces, Yamil Maguad, porque a los pocos días estuvo fuera del poder, entró de esta manera. ¿El Ecuador qué perdió? Perdió un instrumento de política. ¿Ha recuperado ese instrumento? No lo ha recuperado. Y tener mecanismos para manejarnos en un país dolarizado con esta debilidad de política es adecuado. No tiene que planteárselo como una denuncia, porque eso no es un problema inadecuado, hay que hacerlo. Y quienes han estado en el poder... Hay que pensar en la desdolarización. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que en medio de que hemos perdido este instrumento hay que ver cómo nos manejamos. Y la manera como nos manejamos es generando mecanismos que nos permitan capear un temporal de disminución real de entrada monetaria de dólares al país. Porque eso es lo que hay que decir. O el problema fundamental no está en el dinero electrónico. El problema fundamental no está en la moneda fraccionaria. No, el problema fundamental es que ha disminuido enormemente la entrada de nuevos dólares, llamemos así, porque ha caído el precio de un importante producto que no hemos podido además zafarnos de él, que es el petróleo, y que ese es el error, por ejemplo. Pero genera más incertidumbre. Si no entran más dólares, ¿cómo vamos a tener para el dinero electrónico? ¿Cuál va a ser la paridad? La cuenta del Banco Central, yo deposito 100 y le van a vender bonos al gobierno. ¿Cómo es eso? Pero entonces vuelvo. Entonces el punto no es decir, aquí lo que se está tratando es la desdolarización. Ese no es el punto. Yo no creo que eso sea. De hecho, le he escuchado en múltiples ocasiones al presidente decir que él va a defender la dolarización a pesar de que
no estuvo de acuerdo en su momento, y esa es la tarea de cualquier presidente que maneje el Ecuador en un momento o en un periodo, llamémoslo así, de esta enorme restricción de política que es la dolarización. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la dolarización? Enormes. Sí. Enormes. Hay una confianza de la gente en la moneda. Hay una posibilidad de planificar. Tanto que guardan. Por parte de los hogares, por parte de las empresas a largo plazo. Antes no se podía. Usted compraba una refrigeradora y de mes a mes la cuota que tenía que pagar era, no sabía cuánto. Además el salario de 120 de una sola pasada. Pero el presidente añora, y no sé si usted también, esa posibilidad de poder devaluar. Porque dice, vean la moneda, nos quitaron un instrumento y algunos decimos, gracias a Dios que les han quitado. Porque este no es un tema de añoranza, este es un tema de hacer un análisis adecuado de economía política y de instrumentos de política. Entonces, y cuando a mí me tocó defender la dolarización, yo lo hice con la más absoluta y total convicción. Pero usted hizo también política monetaria, porque no es que el país se quedó sin política monetaria, con uno de los instrumentos y quizá el más importante, sí, pero la regulación a los bancos, al circulante, a todo eso, no es política monetaria. Sí, es una gestión adecuada de la liquidez y es un manejo de política monetaria en ausencia del principal, que es la emisión. ¿No es cierto? Hicimos otros, además, hicimos política crediticia y tal, que son elementos que permiten capear el temporal. Entonces, yo creo que aquí el punto, y vuelvo y digo, es encontrar qué mecanismos nos permiten en esta condición que tiene el Ecuador, que es mayoritariamente aceptada por la población, de un país dolarizado, ¿cómo nos manejamos? Cuando hay una el 82% es que hay que defender. Entonces, si es democrático eso, porque la gente se pronuncia mayoritariamente a favor, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Ahora, claro que hay que estar consciente para manejar un desafío de los problemas que usted tiene manejando el desafío. Porque si usted no es consciente de los problemas, ¿cómo maneja el desafío? Y eso yo creo que es lo que está faltando el momento de instrumentar. ¿Cree que están inconscientes de este desafío? Yo creo que lo están haciendo de una manera que no es la mejor. Y la muestra es que muchas personas no han optado por tener una cuenta de dinero electrónico. Esa es la muestra. Porque si la gente tendría ya confianza, ya lo harían. Y si tendría confianza, es bueno. Fin de espacio.